oyentes, esto es El Rastro y el Rostro, la huella de un país. Soy su anfitrión, Nabor Zambrano. Y empiezo con una butada o con una provocación, como gustéis. Hay que ser bien desocupado en este país, o como decían nuestros antepasados, hay que no tener oficio para dedicarse a escribir tantos libros. Hay que ver cómo un hombre joven de la edad de Carl Crispin es capaz de producir esta cantidad de textos y sospechamos que vendrán más. Bienvenido, Carl. Muchas gracias, Nabor. Siempre un placer estar en tu programa. Afortunadamente no es la primera vez, además existe una relación de muchísimos años de amistad y me siento muy bien cada vez que vengo a tu programa porque admiro tu trabajo y tu obra desde hace muchísimos años. Muy gentil, muy generosas tus palabras, Carl. Bueno, empecemos por decir que Carl Crispin es escritor. Podríamos decir que es periodista en la medida en que opina, escribe en los periódicos sobre temas candentes de actualidad, pero también Carl Crispin fue diplomático, fue nuestro consejero cultural en Washington hace algunos años y es un apasionado de la historia. Bueno, yo veo que tienes la relación de todo mi prontuario allí. En todo caso, escribir para mí es una necesidad, ¿no? Total y absoluta. Es decir, sin escribir no concibo la vida, así como probablemente el pintor no concibe la vida sin sus colores, pues yo no concibo la vida sin el lenguaje escrito, que es la arcilla modelatoria, es decir, con la cual trabajamos. En un principio, mi primer libro, que lo tienes allí, que veo que lo tienes, fue un texto sobre historia de Venezuela, la Revolución Libertadora, que probablemente fue el primer texto sobre el suceso histórico escrito por alguien no comprometido directamente con el suceso. De allí algún éxito que pudo haber tenido. Luego siguieron algún otro libro de historia sobre los golpes de Estado en Venezuela en los años 40, pero básicamente mi obra en los últimos años, digamos, ha navegado entre la novela, el cuento breve y el ensayo, porque en algún momento dado llegué a la conclusión de que verdaderamente lo que a mí me gustaba era mentir, y decir, ¿y qué mejor mentira que la que uno hace cuando escribe ficción, cuando uno recrea un mundo nuevo, cuando uno forja una serie de situaciones que no existen sino en la mente del escritor? Y entonces me ha parecido un sistema mucho más libre de escritura, mucho más, digamos, fluido para hacerlo, y en los últimos años me he dedicado a la literatura y menos a la historia. La historia la he dejado un momento para ensayos o para alguna otra consideración, pero en realidad mi carrera ya es como escritor de novelas y un gran mentiroso dentro de la ficción. La Revolución Libertadora. Este es un tema muy apasionante. Aquí tenemos esta fotografía, son los 60, los hombres que vienen de Capacho. No, esos son, ese es el Estado Mayor del general Matos. Ah, el banquero Matos. El banquero Matos, que se enfrentó precisamente a Cipriano Castro, una vez que Castro llega al poder en Venezuela, en mayo de 1899, comienza a desarticular esa red del establecimiento liberal amarillo que tenía desde 1870 imponiéndose en Venezuela, desde que Guzmán Blanco vence la famosa Revolución de Abril. Y Castro, no obstante ser liberal, llega con otra idea de lo que iba a ser el liberalismo, no en balde. En su discurso inicial habla de nuevos hombres, nuevos procedimientos y nuevos ideales, y comienza a mover las fichas políticas del país. Eso causa una serie de reacciones adversas y el liberalismo amarillo histórico coincide en algún momento dado incluso con el mochismo, con el viejo conservadurismo venezolano, con las compañías extranjeras establecidas en Venezuela, y todos se complotan de alguna forma para sacar a Castro del poder, pero no lo logran. Y es la historia de la última guerra civil que hubo en Venezuela, que fue entre 1901 y 1903. ¿Tú te inspiraste o tuviste entre las fuentes para este libro en lo que hizo quizá Ramón Velázquez, podríamos considerar como uno de los libros fundamentales, como el ícono del estudio de esa época, de la caída del liberalismo amarillo? Sí, digamos, lo que te quiero decir, que hay fuentes de investigación en Venezuela, hay suficiente material, los historiadores tienen a dónde apañar para ir a buscar no solamente los hechos, sino entender a esos hombres, sus ideas, sus inquietudes, sus ambiciones, pero también sus miserias y sus grandezas. Precisamente Ramón Velázquez ha escrito que el problema de la historia en Venezuela no fueron precisamente los hechos, sino luego contarlos. Durante muchos años
los archivos históricos estaban en manos privadas, pero con la reciente fundación de archivos históricos, fundamentalmente en manos del Estado venezolano, la labor se ha hecho mucho más fácil. Ahora, yo escribí este libro también un poco por razones sentimentales. Sin embargo, es decir, ejerciendo la distancia necesaria que tiene el historiador que ejercer frente al hecho histórico, porque mi bisabuelo, el general Gregorio II Riera, fue el jefe de la Revolución Libertadora en el occidente del país. Entonces quería un poco recomponer ese capítulo de la historia que en lo familiar me tocaba y que yo desconocía. Que por cierto, esos 27 años del gobierno de Gómez más los 10 del compadre, hay una miríada de hombres tan feroces, tan crueles y tan audaces como esos que acabamos de nombrar, ¿no? Sí, es que el caudillo surge cuando hay una suerte de vacío entre una realidad decretada y otra realidad real, o entre la realidad deseada y la realidad que no es. Es decir, cuando nosotros apuramos de lo español, que fundamos una república, hubo un vacío porque no había una cultura política que sustentara esa nueva realidad. Y mientras ese Estado venezolano no se terminó de construir, mientras las instituciones no se solidificaron, surgió el caudillo como una suerte de intérprete personal de la ley y una figura de intermediación entre el Estado y los ciudadanos. Una vez que se unifica el país, una vez que el país adquiere instituciones, es decir, y parte de lo que podemos destacar del aporte de Juan Vicente Gómez a la historia de Venezuela fue precisamente hacer sólidas las instituciones, definir y consolidar el Estado, y a partir de ese momento, pues evidentemente los caudillos desaparecieron. Además que el caudillo es el producto de una sociedad netamente rural. Quien hable de caudillos en el siglo XX o en el siglo XXI se equivoca porque el nuevo ejercicio político está basado sobre la base del liderazgo y sobre la base de partidos políticos y sobre la base de elementos intermediadores institucionales entre el Estado y los ciudadanos. El tema de la historia me apasiona profundamente, Carl Crispin. Una de las cosas que decía aquí el doctor Velázquez, que alguna vez yo le pregunté como periodista del Diario Nacional, siendo el director del Nacional, es que aquí había mucho temor de hablar de la historia, sobre todo la historia reciente, porque todo el mundo tenía un abuelito que tenía unas honras y unos agravios que cobrar también. Exactamente. Ese es el gran problema de escribir la historia, como decía el doctor Velázquez, que hay que cuidar, digamos, el antepasado y que el antepasado no salga mal librado, cosa que el historiador moderno no hace. Por ejemplo, en esta obra de la Revolución Libertadora hay un incidente en que yo dejo mal parado a mi bisabuelo y lo hago, es decir, a propósito, porque la historia no tiene agendas personales ni agendas familiares, sino la historia es, en la medida de lo posible, la interpretación de los hechos cara a la contemporaneidad para sacar lecciones de esa suerte de inventario didáctico del pasado. Tú me has dicho que has dejado un poco la historia porque lo que quieres es escribir mentiras. Sí. Y estamos de acuerdo. ¿No ha surgido la idea, también el deseo, de convertir esto en otras grandes mentiras? Digo, el relato, la ficción de esa etapa de nuestra historia que ha sido tan poco contada, Realuque un poco, el Falque ahora, con Federico Vega, pero eso es una historia que no ha sido narrada. Nuestros escritores siempre le tienen como un miedo, un gran pavor a la historia. Pero fíjate tú, es que yo considero que el escritor de ficción debe ser escritor de ficción y el historiador debe ser historiador. Es decir, el historiador debe contar con las herramientas modernas, investigativas, que da el método histórico y así en consecuencia debe actuar. Pero hacer de la historia un ejercicio de ficción, yo en lo personal nunca he creído en eso. A mí me atrae la novela histórica, pero para leerla, no para dedicarme a ella, porque me parece que el escritor debe ser de alguna forma un intérprete del tiempo presente que vive. Después de esta Revolución Libertadora, sacaste este libro, editaste, pusiste en la calle, entregaste al lector este libro. Viernes a eso de las 9. Bueno, aquí estamos viendo que hay como un acercamiento al pop art. Sí, la portada de Roy Lichtenstein, pero en realidad eso es la historia, una historia de amor que sucede en una urbe como Caracas, llena de contradicciones y llena de tantas cosas que suceden día a día en la ciudad. Esa fue mi primera novela, tal vez uno con las primeras novelas que escribe las tiene allí y no intenta verlas demasiado en el tiempo porque son probablemente obras primerizas, óperas primas, que luego el lenguaje, como sabemos, pues va evolucionando hacia algo
con lo cual uno esté un poco más satisfecho, aunque la obra final nunca se escribe y la obra que a uno lo satisfaga tampoco, nunca existirá afortunadamente. ¿Tú perteneciste a algún grupo literario? ¿Hiciste vida literaria en tus años mozos, Carlos? Yo hice vida literaria, es decir, frente al libro, es decir, con la lectura, pero nunca he pertenecido a ningún grupo, ni a ningún cónclave, ni a ninguna, nunca he tenido una cédula de identidad colectiva literaria. Y tengo la impresión de que la literatura, en resumidas cuentas, es un ejercicio muy íntimo, es un ejercicio del escritor frente al papel o frente a la pantalla de la computadora, y que no resiste una suerte de visión gregaria o de una visión de grupo. Es decir, yo en lo particular descreo de eso y tengo la impresión igualmente de que los escritores venezolanos no nos retratamos en familia o no nos retratamos en grupo. Muy bien, mira, este libro, Golpe de Estado en Venezuela, 1945-1948. En Venezuela la historia ha estado otra vez en entredicho. Eso yo creo que es positivo porque ha obligado a una revisión, a un gran debate. De hecho, han aparecido más libros, más interpretaciones. Escritores como Piniturrieta, como Manuel Caballero, como Simón Alberto Consalvi, han metido baza en esa etapa que hoy nos sigue persiguiendo. Si Medina Angarita termina su periodo, que ya está a punto de terminar, seguramente no hay golpe de Pérez Jiménez, pero Betancur no había sido presidente en ese momento, seguramente a Gallegos no le habría correspondido, pero a lo mejor aparece Román Delgado Chalbó con otro proyecto, pero lo cierto es que no se puede hablar de la historia sobre lo que pudo ser, como el bolero, sino sobre lo que fue. Efectivamente, a los historiadores nunca les interesa qué habría pasado si, porque eso abre una puerta tan imaginaria como fantasiosa. El historiador se circunscribe exactamente a los hechos que sucedieron y esa es su base absoluta de trabajo. Yo creo que en los últimos años el venezolano ha, digamos, buscado, es decir, mayores respuestas históricas a lo que ha sucedido en los últimos años. Es decir, pero me refiero a los últimos años, probablemente el siglo XX, el siglo XXI, lo que sucede actualmente. Y creo que ese ha sido un ejercicio muy sano, como has mencionado tú, porque en la medida en que tengamos un retrato mucho más fidedigno de lo que somos ante el espejo de la historia, tendremos una conclusión absoluta de hacia dónde vamos y de qué forma nos vemos mejor en el espejo de nosotros mismos. Un comentario de esta frase, que por supuesto no es mía, la dijo el viejo Karl, tu tocayo, Marx. Sí. La historia ocurre primero como tragedia y luego se repite como comedia o farsa. Bueno, o a lo mejor comienza como comedia y se repite como tragedia. Yo descreo un poco de esas frases rimbombantes porque pueden servir para todo, aunque las haya dicho el señor Marx en su sillón del Museo Británico cuando escribía El Capital. Muy bien, estamos hablando con Carl Crispin, el historiador, pero también el escritor, el hombre que miente. Camino de humores de Carl Crispin. Vamos a llegar ahora un poco a los orígenes de Carl Crispin. Carl Crispin es venezolano, desde luego, pero su padre es alemán. Mi abuelo. ¿Tu abuelo es alemán? Mi abuelo. ¿Y tu padre? Mi padre es venezolano. Ah, ya. Sí, sí. Siempre creí que era alemán. Es que tiene cara de alemán. Ya. ¿Cómo hacerlo? Pero este libro, Alemania y Venezuela, 20 testimonios, es una edición de la Fundación para la Cultura Urbana. Y este libro que tú reseñas allí, pues pertenece a una serie de los inmigrantes que vinieron a Venezuela durante el siglo pasado, básicamente. Yo creo que en Venezuela ocurrieron dos cosas fundamentales en el siglo XX. ¿Cuándo comienzan a llegar los alemanes a Venezuela? Bueno, los alemanes en Venezuela, los primeros fueron los Belsa, después es que tuvieron poca fortuna aquí. Pero la inmigración, digamos, de los factores comerciales alemanes en Venezuela llega a principios del siglo XIX. Ya en 1828 y en 1830 los factores alemanes están en Ciudad Bolívar, en Puerto Cabello, en Maracaibo, en Valencia, en La Guaira, en Caracas, y comienzan a manejar el negocio de las casas comerciales y el gran negocio de la época, que era el café. Y esta serie, si bien está dedicada a los inmigrantes, está dedicada a los inmigrantes recientes, y digamos parte de esos inmigrantes recientes a Venezuela han sido los alemanes, que estos que se entrevistan en este libro, Venezuela y Alemania, 20 testimonios, son personas que vinieron luego de la Segunda Guerra Mundial. Lástima que no pude entrevistar a Humboldt,
Yo siempre he dicho que él es una especie de libertador de Venezuela en términos de que fue el gran descubridor y eso también permitió liberar conocimiento de nuestra naturaleza. Es una cosa extraordinaria, además las descripciones que él hace del país, y hoy uno ve que todavía esa Venezuela sigue presente. Precisamente don Aristides Rojas, en un ensayo maravilloso que se llama La Humboldtiana, para hacerle una suerte de pequeño homenaje a Alejandro de Humboldt, comienza con una frase estupenda que dice: el siglo XIX constituyó la emancipación del espíritu, y entonces se va por allí para hablar de la figura de Humboldt, que fue un gran emancipador, de alguna forma, es decir, de la ciencia, de la naturaleza, de las conquistas geográficas. Antes de terminar esta parte del rastro del rostro, una pregunta. Estos alemanes que tú entrevistas aquí son científicos en su mayoría, industriales, se integraron a la cátedra universitaria, y yo siempre me pregunto, esos alemanes que llegaron con su carácter alemán, que además es legendario, de hecho provocaron una guerra mundial, cuando llegan aquí, ¿qué pasó? ¿El venezolano se transforma con ellos o ellos se vuelven unos venezolanos cualquiera que les dio por bailar joropo, por comer hallaca, por ser impuntuales a la hora de una cita? Bueno, tú lo has dicho, es legendario y forma parte de la leyenda, pero realmente el carácter alemán lo que trasciende es la disciplina y el amor al trabajo y el amor por la puntualidad. De modo que los alemanes que yo he conocido en Venezuela, o las familias alemanas, e incluso los descendientes alemanes en Venezuela, seguimos siendo inmensamente puntuales, e inmensamente ordenados y disciplinados. Pero evidentemente el contacto con Venezuela, es decir, les alegró la vida, porque no hay cosa más alegre que este país y no hay cosa para mejor vivir que este país. Muy bien, no sé si llegaste a entrevistar en este libro, y aquí termino esta parte del bloque, a la viuda de don Julio Garmendia, que era una alemana. No tuve la fortuna de entrevistarla, pero esta frase tuya me trae a colación aquella frase también famosa de Julio Garmendia, que en un viaje a Alemania, durante los sucesos terribles de la época de la Segunda Guerra Mundial, decía: cuando todos los trenes venían atestados de gente que quería salir de Alemania, iba un tren en solitario y me llevaba a mí, que iba hacia Alemania. Caro, seguiremos hablando contigo ya de literatura, o sea, de tus mentiras, en el tercer y último bloque del Rastro del Rostro. Ya regresamos. Bueno, también la Fundación para la Cultura Urbana te publicó Ciento Breve. Esto es un juego de palabras, porque serían 100 cuentos breves. Es un ciento de cuentos, pero este es uno de mis libros más queridos, si es que yo puedo hablar en esos términos, porque fueron 100 minicuentos escritos de exactamente 100 palabras. Es difícil, es fácil hacerlo. Bueno, más allá de de los requisitos formales de contar hasta 100, lo importante es precisamente hacer hacer una serie de cuentos que tengan suficiente contenido y el suficiente impacto narrativo como para que uno pueda haberse quedado contento con ellos. Tú sabes que García Márquez decía, esto me lo cuenta una persona que lo conoció muy de cerca, que es Soledad Mendoza, que es hermana de Plinio Mendoza, por supuesto, el gran amigo de García Márquez, con quien convivió mucho tiempo. Él le contaba que en 100 años de soledad, cada frase, desde que comienza la frase hasta que va al punto y seguido, es un minicuento. Es interesante el concepto del manejo del lenguaje, porque también eso te obliga a sacrificar, porque una frase te puede despertar la curiosidad o el deseo de volar, de irte por ahí. Claro, absolutamente, pero hay que medir muchísimo las frases, incluso los adjetivos. Y recordemos aquella famosa frase de Huidobro, que decía: el adjetivo cuando no da, mata. ¿Cuántos adjetivos se fueron en Con la urbe al cuello? Este es otro de los libros tuyos. Esta es una novela publicada por el sello Alfaguara, que es la historia de un profesor universitario al cual se le derrumba su noción de vida personal, de país, de vida profesional, tiene una suerte de crisis en algún momento de su vida y comienzan a sucederle una serie de historias un poco borderliners en Caracas, una serie de situaciones muy particulares y muy peculiares en la ciudad de Caracas, como tantas veces nos suceden a todos. Sin embargo, es decir, el hilo conductor de todas esas historias que se entrelazan en una especie de metáfora del fracaso es precisamente el humor.
De modo que el humor, en este caso, como decía Richter, hay que tomárselo muy en serio. Muy bien, así arribamos a otro de los textos tuyos, que son las lecturas y deslecturas. Este libro fue publicado por la Universidad Metropolitana, lo cual me hace sospechar que es un libro serio, es un libro que no se anda con cuentos. Y eso es una serie de ensayos que yo publiqué. La primera parte del libro está dedicada al mundo contemporáneo, pero a la cultura urbana, son ensayos de cultura urbana, si se quiere. Y la segunda parte del libro está dedicado pues, a escritores y a libros. Muy bien, el libro más reciente tuyo es un libro de corte policial. Max Moro. Correcto. Pero es un libro que está metido dentro de la onda cibernética y está muy a tono con nuestros tiempos. Siempre a veces se dice ahora que el ladrón va más adelante que el policía. Sí. Digamos que la mentalidad siniestra del estafador, del delincuente de cuello blanco, y ahora podríamos decir delincuente de mouse Sí. y de internet, le va ganando la partida a la ley y a la justicia. Hay una frase de Chesterton que a mí me encanta, que está en la saga del padre Brown, que un delincuente habla con el detective, en este caso el padre Brown, y entonces le dice, el criminal es el verdadero artista y el detective es su mero crítico. Y bueno, te agradezco que digas que es una novela de corte policial, en aquel sentido que decía Borges, que toda gran novela tiene una estructura policial. Evidentemente hay una relación contradictoria entre dos personas de mi novela, porque a un escritor le han robado su última novela, se la han robado a través de la internet y se la roba un antiglobalizador que comienza inmediatamente a chantajearlo a través de un blog. En Venezuela y en general en América Latina, los escritores, digamos profesionales, trabajan muy poco el tema policial, son muy contados. Bueno, Ana Teresa Torres acaba de sacar ahorita una saga y la detective es una psiquiatra. Sí. Bueno, ella es psiquiatra, de manera que el personaje le viene. ¿Será por qué? Porque se teme que no es una literatura seria, que no puede ser una literatura que pueda competir en las grandes ligas del texto narrativo. Bueno, yo diría, por ejemplo, con respecto a mi novela, no es que sea una novela policial, sino que tiene algunos elementos que podrían emparentarse, pero en sí no es estrictamente una novela policial. Pero la novela policial es una novela pues muy respetable y el género es absolutamente respetable y además muy admirado. Y basta pensar, por ejemplo, en Dashiell Hammett, en Conan Doyle, en los grandes Edgar Allan Poe. Pero probablemente el tema de la novela policial haya sido menos tocado en Venezuela, porque el crimen en Venezuela es un poco, o ha sido, digamos, históricamente más pasional que elaborado. Es decir, en las sociedades donde el crimen es elaborado, es precisamente en las sociedades donde el detective tiene mayor trabajo y, por supuesto, mayor trabajo que darle también a los escritores para imitar, para seguir sus huellas dactilares. Estamos haciendo esta entrevista gracias a la generosidad de la Fundación Provincial, en cuyos espacios se hace un homenaje al maestro Perán Hermini. Perán Hermini, gran artista plástico, crítico de arte, promotor cultural y hombre de unas infinitas bondades, es el que nos acompaña en estas paredes. De manera que creo que le debemos unas frases y un homenaje también aquí a Perán Hermini, por lo que tiene de narrativa su obra, por lo que ella nos cuenta, por lo que poetizan estas piezas. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que no ha habido mejor escenario que tener como testigos a los cuadros de Perán. Y si hay alguna frase que yo pudiese decir es que quisiera repetir este momento siempre para recordarlo y desde luego para poder escribir que estuve alguna vez rodeado de estos cuadros maravillosos que nos alentaron a nuestra conversación. Bueno, el tiempo se nos ha terminado, Carlos. Yo te agradezco mucho que hayas estado en el programa y esperamos que en otra oportunidad, en otro libro, en otro intento literario, otras mentiras más que se te vayan ocurriendo y que hay un editor que se comprometa con ellas a hacer doblemente la mentira, entonces nos vuelvas a acompañar en El Rastro y el Rostro. Muchas gracias, Nabor. Infinitamente agradecido. Bien, gracias. Encantado.